Bueno, estábamos trabajando entonces el texto de Eric Fromm. Vuelvo acá un poquito. Entonces, Eric Fromm en ese texto, bueno, ustedes tienen que leer solamente un cierto capítulo, ¿no? Que están ahí marcados en la bibliografía. Él arranca por aclarar como grandes confusiones que existen con respecto a la palabra esto de el amor. El amor y el arte de amar y el amar. Entonces él dice, la primera confusión es pensar que se trata de ser amado y no de amar. Confundir el amor con un sentimiento pasivo cuando en realidad se trata de algo activo. ¿Sí? Búsquedas de éxito, poder, riquezas, atracciones físicas podrían ser modos desesperados de lograr el amor del otro. Es decir, acá él en lo que hace foco primero es en hacer esa como distinción clara. Es decir, después él va a decir como más claramente, es decir, el amor infantil o el amor inmaduro en algún punto justamente se caracteriza por todo lo que uno cuando llega al mundo en algún punto requeriría, sería lo ellos recibir, como quien dice, recibir un trato amoroso de parte de adultos cuidadores, en una situación de dependencia, de desvalimiento y en una situación de fragilidad como es la infancia, necesitamos básicamente ser amados. Es una necesidad. Y en ese sentido, uno podría pensar el amor infantil es una cuestión como de un sentimiento pasivo. La expectativa está puesta más bien en como en recibirlo. En la vida adulta, el amor haría referencia ya no a una cuestión de sentimiento pasivo, sino de una búsqueda activa, de una realidad activa, la capacidad de poder amar a los otros. ¿Sí? Entonces ahí dice, a veces uno percibe que hay personas adultas que están tratando desesperadamente de lograr el amor del otro, que es algo muy distinto a amar al otro. Esperar el amor del otro, querer conquistar el amor del otro, ya sea a través de expresiones del éxito, del poder o de la riqueza o de la atracción. Eh, Todo lo que sea generar la atracción del otro, uno tendría que preguntarse después en términos de intimidad y es decir, ¿para qué lo querés al otro? O sea, ¿para qué te llamaste la atención? Es decir, solamente todo lo que se ha hecho es porque necesitas que el otro te ame. Estamos en el horno. Porque acá se trata de entender y superar la primera gran confusión, que el amor no tiene que ver en la vida adulta con ser amado por el otro, sino qué potencias tengo yo para poder entablar un enlace amoroso con el otro. Por favor, perdóname, te dejé porque me había olvidado de que las mujeres no me dan bola, dice el chistecito. Bueno, segunda confusión, pensar que el amor es un problema no es una facultad, sino que es el problema de hallar o no hallar un objeto de amor. Bueno, Erickson parte de pensar el amor en términos de, el amor es una facultad, es una capacidad. Entonces dice, la confusión es que mucha gente cree que amar es algo sencillo y que lo difícil es encontrar el objeto apropiado para amar. Él en realidad te dice al contrario, mira, si vos tenés facultad para amar, no, por ahí no lo reduzcamos solamente a pensar las relaciones vinculares, a pensar solamente en términos de relaciones vinculares de pareja, porque si no sería como reducir la cuestión amorosa solamente a la más compleja de todas las relaciones, que es la relación de pareja. Pero piénsalo también en términos de amistad, es decir, si vos ves que hay una persona que tiene capacidad para relacionarse, vincularse, socializar, tener muchos amigos, mira, cuando vos tenés muchos amigos, no es que tuviste la suerte de encontrar muchas personas amorosas, es que seguramente vos sos una persona muy tolerable a la diversidad. Entonces, si uno tiene muchos amigos, es porque uno no es tan exigente y uno, no es tan exigente en términos de lo que está esperando de los otros, sino que uno tiene justamente posibilidades de querer a las personas como son, entendiendo la diversidad, no dejándose atrapar por dogmatismo, no teniendo tampoco tantísimas expectativas puestas en lo que el otro te va a dar, sino en lo que vos podés también brindar. Entonces, ahora eso también ligado a una cuestión de relaciones de pareja es totalmente aplicable, es decir, amar no solamente si encontraste o no encontraste la persona, si cuando
En otras épocas las relaciones, como yo les decía, al Mahatma lo casan. Entonces las relaciones eran forzadas, muy distinta a la idea de esto de la unión romántica actual, que es, no, yo tengo que encontrar y buscar y encontré a la persona que creo que va a ser la indicada, no sé qué. Bueno, estamos en época de uniones románticas que se destruyen cada 2 por 3, porque uno podrá elegir personas con esos criterios y después las relaciones no necesariamente perduran y de repente uno descubre que hay relaciones que no fueron elegidas así románticamente. Historias de abuelos que vinieron ya a conocer con la persona que se iban a casar por carta desde Europa y que quizás construyeron historias de amor profundísimas. ¿Por qué? Porque este autor lo que nos está poniendo es, acá se trata de entender que no se trata solamente del objeto, sino de las capacidades que hay en las personas. Las capacidades que hay en las personas. Y la tercera confusión es amor y enamoramiento, que no son sinónimos. Y hay una gran confusión en pensar que el amor es sinónimo del enamoramiento. Es confundir lo que es la experiencia inicial, el amor con lo que es la experiencia inicial a veces de un vínculo, ¿sí? El enamoramiento justamente se caracteriza por ese momento en donde hay como una cuestión como masiva de proyección narcisística en un objeto del cual uno empieza a tener un grado como de dependencia existencial brutal. Vuelvan a escuchar la canción que yo les decía de Maná. Iba sin rumbo, iba sin sol, iba sin un destino hasta que apareciste tú. Eres mi bendición, eres mi salvación, eres mi destino, eres... Entonces masivamente se está produciendo un fenómeno de enamoramiento con respecto a ese objeto. La vida entonces tiene sentido pura y exclusivamente a partir de él, ocupa un lugar radiante, todo el componente libidinal se ha depositado ahí, toda una cuestión narcisística. Entonces ese estado como de perfección, ese estado idílico, bueno, eso es el enamoramiento. ¿Es hermoso? Sí, es hermoso. ¿Es el amor? No, no es el amor. ¿Cuánto dura? Un tiempo. Porque el enamoramiento en algún punto guarda poca relación con el principio de la realidad, digamos, sino que es como una cosa masiva de principio de placer que está gobernando y que está cegando nuestra posibilidad de entender la realidad del vínculo. Y paulatinamente después el principio de la realidad también va a ser de las suyas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto dura el enamoramiento? Y unos meses. Es decir, porque después viene la real experiencia del amor. En el enamoramiento, en realidad, todavía lo que no hay del todo es la presencia real del otro, sino que yo lo estoy viendo a la medida de mis expectativas, de mis esperanzas y de mis necesidades narcisísticas que muchas veces tienen esa fuerza y esa intensidad. ¿Cuándo emerge el amor? El amor va a emerger después del enamoramiento. ¿Va a emerger o se va a disipar? Es decir, porque tras el enamoramiento, es decir, cuando aparezca el otro realmente como el otro es, ahí es donde nosotros veremos en qué posibilidades o qué posibilidades hay realmente de que se vaya estableciendo un vínculo íntimo y de amor y de reconocimiento del otro, pero de reconocimiento del otro en su diferencia, del reconocimiento del otro en lo que el otro es muy distinto quizás a lo que yo me soñé, a lo que yo me imaginé, a lo que yo proyecté narcisísticamente, ¿sí? Entonces, ahí veremos realmente qué decanta, pero el amor tiene mucho más que ver con lo que decanta después de la desilusión, y no es sinónimo de esa ilusión que es el enamoramiento. Solo escuchás lo que querés, no te aguanto más, flaca. Está enojadísimo el pibe. Y ella dice, ¿de verdad crees que estoy flaca? Evidentemente ellos ya están en dos fases muy distintas. Ella sigue enamorada y sigue viendo un sujeto idílico, perfecto, pero evidentemente ella ya sigue escuchando lo que necesita escuchar. No está teniendo la posibilidad de percibir al otro con lo que el otro efectivamente dice y enuncia. Bueno,
Entonces, bueno, ahí estaba la frase que ya habíamos leído, de que no existe ninguna actividad o empresa que se inicie con más tremendas esperanzas y expectativas y que sin embargo fracase tan a menudo, ¿sí? Dice, estas son palabras de Fromm. El hombre está dotado de razón, es vida consciente en sí misma, conciencia de sí mismo, de sus semejantes, de su pasado, de las posibilidades de su futuro, conciencia de sí como de una entidad separada. La conciencia de su breve lapso de la vida, del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad, y que ha de morir contra su voluntad, de que morirá antes de los que ama, o estos antes que él, la conciencia de su soledad y de su separatidad, de su desvalidez frente a la fuerza de la naturaleza, de la sociedad, todo ello hace de la existencia separada y desunida una insoportable prisión. Aparece un término que es de Fromm, que es separatidad. Si lo pensáramos en Erikson, sería el opuesto al amor y a la intimidad, la sensación de aislamiento, es decir, el sentimiento de soledad, el sentimiento de disvalía personal, es un sentimiento muy, muy fiero. El aislamiento, la separatidad, es decir, son emociones humanas muy angustiantes. Vuelvan a pensar en los orígenes nomás de la vida psíquica. Si hay algo de malestar y no aparece mamá, y no aparece un otro, y no aparece alguien que venga como a sosegar un poquito, si no aparece, es decir, los seres humanos somos seres tan profundamente necesitados de las relaciones y de los vínculos con los otros, que evidentemente que la ausencia de estos otros, que los sentimientos de soledad son fuerzas profundamente distónicas para la vida. Son absolutamente distónicas. Sentirnos solos, sentirnos invisibles ante la mirada de los otros. Bueno, todos en algún punto alguna de esas emociones también experimentamos, ¿sí? No es que sean extrañas a la condición humana. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente que este autor nos está hablando de, bueno, ojalá emerjan potencias para poder amar, porque en algún punto vendría a ser como la posibilidad de, entonces de contrarrestar en alguna medida muchas de estas emociones tan distónicas que también experimentamos los seres humanos, ¿sí? Entonces, la adolescencia tiene mucho que ver justamente con que llegas a tener mucho más claridad de esa individualidad que sos. Y por lo tanto, también la adolescencia es lo que va a llevar a empezar a confrontar con ese nuevo desafío que es, bueno, soy una individualidad. ¿Cómo la trasciendo? ¿Cómo la trasciendo? Se volvería loco si no pudiera liberarse de su prisión y extender la mano para unirse en una u otra forma con los demás hombres, con el mundo exterior. La vivencia de la separatidad provoca angustia. Es, por cierto, la fuente de toda angustia. Estar separado significa estar aislado, sin posibilidad alguna para utilizar mis poderes humanos. La necesidad más profunda del hombre es entonces, dice Fromm, superar su separatidad, abandonar la prisión de la soledad. Vuelvo de nuevo, si lo pensamos en términos infantiles, piensen qué angustiante es que no esté un otro para poder dar respuesta a ciertas necesidades existenciales. Es tremendamente angustiante. Bueno, en la vida adulta ya se va a tratar de pensar no solamente en esa necesidad como infantil de un otro, sino qué posibilidades hay ya de que yo activamente vaya a la búsqueda también del otro, a la posibilidad del enlace con el otro, como una forma de dar respuesta entonces a estas necesidades tan profundas. Y por eso esas empresas en las que nos metemos, y esta frase que dice, si nada nos libra de la muerte, que el amor nos salve de la vida. Entonces, el hombre de todas las edades, en las culturas, enfrenta, en todas las culturas, en las diversas culturas, enfrenta la solución al problema que es siempre el mismo. El problema de cómo separar la separatividad, de cómo lograr la unión, de cómo trascender la propia vida individual y de encontrar compensación. El problema es el mismo para el hombre primitivo que habita las cavernas,
el nómada que cuida sus rebaños, el pastor egipcio, el mercader fenicio, el soldado romano, el monje medieval, el samurái japonés, el empleado y el obrero modernos. El problema es el mismo, puesto que surge del mismo terreno, la situación humana, las condiciones de la existencia humana. Bueno, Fromm, Freud, Erikson han sido psicoanalistas que siempre han tratado como de tratar de llegar a lo más universal de la condición humana. En las temáticas del amor, yo insisto, podemos también entender que las épocas y las culturas en algún punto inciden. Y en otros aspectos, tratar de llegar siempre a esto que es como lo más universal. Sí, yo estoy seguro que tanto un monje medieval como un samurái japonés o como un soldado romano también tienen que haber atravesado las cuestiones universales del amor. Cómo les fue, cómo se relacionaron, cómo no se relacionaron, qué lograron en términos vinculares, qué no. Hay cosas que son bastante universales y hay otras que seguramente van a estar muy reguladas también por las distintas épocas. Ahora bien, ¿qué dice Fromm? Que este como anhelo de superar la separatividad, este anhelo como de sentir que perteneces a algo que te trasciende a vos mismo, puede ser resuelto de distintos modos. Dice, ¿cómo nos reunimos con los otros? Entonces, este autor dice, bueno, un modo en donde uno percibe esa cuestión como de trascendencia es en las experiencias que él le va a llamar como de estados orgiásticos, que serían exaltaciones transitorias, grupales, que integran los impulsos más primarios de los seres humanos, que posibilitan la descarga de aspectos muy impulsivos y que tienen esa característica de ser intensos, que involucran al cuerpo y a la mente y que son como un fenómeno transitorio. No estoy hablando de una orgía solamente, que podría ser. La cuestión esto de lo orgiástico se refiere a la idea de la orgía. La orgía de los romanos era justamente como esos encuentros desenfrenados de cuerpos y mentes en donde estamos todos amuchados y en donde damos rienda suelta a nuestros impulsos más primarios y nos comemos todo lo que queremos comernos en todas las dimensiones que se puedan estar imaginando. Y no voy a preguntar quién ha estado en una orgía y quién no. Pero de ahí toma la idea esto de lo orgiástico como la idea de una exaltación transitoria en donde vos vivís lo grupal con una intensidad gigantesca. No me voy solamente a una idea de una orgía, pero piensen, qué sé yo, como la experiencia quien haya estado en un recital y sos parte de una marea humana que está saltando y que está siguiendo a un líder que carismáticamente te cuenta a través de alguna canción, una historia que a vos te emociona y a vos te apasiona, y estás con el del lado y no lo has visto nunca en la vida y sin embargo te sentís que es como un hermano tuyo y tal vez lo mirás y lo abrazás y estás saltando. Bueno, estoy dándoles un ejemplo que se me viene a la mente, o un partido de fútbol en donde estás toda la hinchada, no sé qué, o una reunión social, una fiesta en donde vos te hayas realmente sentido que fue un fiestón de la cual querrías que no se acabe nunca, porque te sentiste espectacular y cercano a los otros. Bueno, todo ese tipo de escenas que les estoy narrando, que ojalá que hayan vivido alguna de ellas, son exquisitas, son hermosas, son orgiásticas en ese sentido de la palabra, de que vos sentís la vida con una intensidad muy grande, con una fuerza, con una vitalidad muy intensa, son preciosas. No he estado en una orgía, y si hubiera estado no se lo contaría. Pero ¿qué caracteriza todos esos estados? Que son transitorios, que son transitorios, son transitorios. Son un momento. Yo recuerdo alguna reunión así con un grupo de amigos que era una noche tan bella, tan linda, tan de hablar de todo, tan de estar espirituosamente vinculados ya con bebidas alcohólicas y todo lo que hace a esto que son estados orgiásticos. Éramos todos compañeros de laburo, así no, sexo no hubo. Pero fue como una sensación de esto que yo digo que esas sensaciones como de hermanamiento, de grupalidad trascendente. Bueno, tienen la característica de lo transitorio. ¿Las culturas generan este tipo de momentos? Sí. Piensen ustedes lo que son
los carnavales, por ejemplo, ¿sí? Es decir, momentos en donde hay como una liberalidad muchísimo mayor, la posibilidad del despliegue de las descargas más, de impulsos más primarios, amorosos, eróticos, la comida, la bebida, las bebidas alcohólicas, todo lo que tiende justamente a que, ¿por qué hacen eso las culturas? Porque habitualmente, mirá, la vida es bastante dura y bastante pesada y bastante difícil. Piensen ustedes, si no estamos todos ya viendo cuándo se va a acabar la pandemia para juntarnos con los amigos, comernos un asadazo y todo juntos, y abrazarnos y a no sé qué. Sí, es muy evidente que las culturas muchas veces como que exigen y exigen la represión de muchos de los componentes y comportamientos más primordiales y bueno, al mismo tiempo generan ritualismos que posibiliten también el dar espacio al despliegue de muchas cuestiones mucho más primarias. Bueno, entonces ese es un modo. Ya a modo de ejemplo de algo medio orgiástico, agarro a un autor, un fotógrafo eh, estadounidense que se llama Spencer Tunick, que es famoso porque hace fotografías de desnudos, así grupales y colectivos. Y a toda la gente la consigue básicamente, nada, poniendo avisos, en, voy a sacar fotos en tal lado, tal lado, quienes quieren ser voluntarios para estas performances artísticas, en donde para mí es como muy... Y consigue montones de personas con deseos de participar en eso que es una performance. Y yo pienso, digo, bueno, acá hay algo que muestra esto que es como una necesidad tan intensa de los seres humanos. No digo que todos los seres humanos podríamos participar en una foto así, yo me moriría de vergüenza. Esto tiene que ver con los grados de represión o no, de aspectos ligados al erotismo, el cuerpo, la sexualidad. Pero habla un poco de lo que es esa necesidad de ser parte de algo que te trascienda a vos mismo. Tiene que ser una experiencia muy intensa el ser parte de algo que te trasciende a vos mismo. Bueno, esas fotos de Don Spencer Tunick, estuvo en Buenos Aires también haciendo sus intervenciones. Hay una que a mí me gusta mucho, que toma en un desierto. Y bueno, tengo claro que me gusta porque en algún punto acá no solamente juega con la desnudez, sino que juega con la sutileza de la represión, el ocultamiento. Entonces ya empieza a ser una imagen más sugerente y menos explícita y entonces eso ya despierta otras emociones distintas a la desnudez plena, como quien dice, ¿no? Bueno, segunda forma de como logro de esta como sensación de pertenencia y de trascendencia. Él dice la unión por conformidad, la pérdida de la individualidad a partir de un rebaño. Eso lo dan los sistemas totalitarios y esas son expresiones de pseudo-intimidad. Una expresión muy común de la unión por conformidad es lo que yo les decía, es lo que acontece en la adolescencia. En la adolescencia se consolidan muchos grupos de pertenencia, pseudogrupos, que dan respuesta a esa necesidad, como quien dice, de sentirse reconocido o de sentirse reconocido por un otro. Pero no es una capacidad amorosa lo que se está desarrollando. No sé si se comprende. Es decir, estás dando respuesta a esa necesidad todavía infantil de que el otro te reconozca como perteneciente a un rebaño, como perteneciente a un grupo. Es lo mismo que proveen de repente, qué sé yo, las sectas. Una secta te provee una sensación de pertenencia a un grupo, a un rebaño, a una comunidad, a algo que te trascendió a vos, pero que no necesariamente te hablan de una capacidad amorosa, sino que te hablan de que estás unido a otros, pero es la unión del borrego, como quien dice, es la unión de ser perteneciente a un grupo, de sentirte que sos como los otros, pero que no es lo mismo, no es lo mismo. Todas las expresiones de conformidad no son expresiones precisamente de una potencia amorosa, sino que estamos hablando de algo que es muy común, que hacemos todos los seres humanos, que es como necesitamos de la aceptación de los otros, hay muchas cosas que las hacemos como dicen los otros, para no perder el reconocimiento y el amor. Bueno, no es la posición precisamente más madura y más adulta, pero también existe, así como existen los estados orgiásticos, como existen los ritualismos para tener esas sensaciones de no sentirse
de no sentirse separado de los otros. Bueno, eso también es parte de nuestras comunidades, muchos comportamientos o muchas conductas que son pseudo unidad, que implican en algún punto perder parte de tu individualidad para sentirte que sos parte de un rebaño, sentirte que sos parte de un grupo, sentirte que sos parte de algo que te trasciende. Bueno, ya vamos a ver que eso tiene su restricción, ¿no? Obviamente que el costo de sostener la individualidad es ir a veces contra ciertas corrientes, ¿no? Chomsky dice, caso tras caso vemos que el conformismo es un camino fácil, vía privilegios y prestigios. La disidencia trae sus costos personales, es decir, mantener cierta individualidad, ser una individualidad tiene también sus costos. Uno de ellos es, bueno, que probablemente no vas a ganar, no vas a poder tener eso que a veces nos inquieta mucho, que es la aceptación y la aprobación de los otros. La individualidad tiene sus costos, pero también tiene sus ganancias, que es justamente poder llegar a la máxima expresión de madurez personal. Danos sinceridad para no llamar prudencia a la cobardía, el conformismo y a la conformidad. El conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Kennedy. Bueno, distintas frases. El tercer punto. También la sensación de superar la separatividad la tenemos a partir de la actividad creadora. El trabajo en tanto que sea un trabajo creativo. Lo que caracteriza al trabajo justamente es que uno siente que el producto de un trabajo creativo confraterniza con el mundo. Cuando uno hace un producto creativo lo hace para el mundo. Estamos hablando de entonces de ese como sentimiento de que nosotros estamos logrando algo, dejando como una huella, dejando como una marca a partir de nuestros quehaceres, de nuestras producciones. Por supuesto que también existen trabajos alienantes, ¿sí? Acá nosotros estamos hablando de que uno realmente se siente a gusto, qué sé yo, como yo me lo imagino como Freud escribiendo su libro o como un artista plasmando una obra. Entonces en esa creación una sensación de que uno está superando, trascendiendo la propia existencia, ¿sí? También yo les decía, el trabajo puede ser alienante. La película de Chaplin, Tiempos Modernos, creo que se llama, es un poco lo que nos muestra lo que es una persona que ya el trabajo se transformó en algo que no le provee precisamente ninguna cuota de bienestar. El trabajo para ganarse la vida está bien, pero con esa vida que uno se gana trabajando, tiene que desperdiciarlo trabajando para ganarse la vida. El trabajo tiene como esa como contradicción, digamos, de que por un lado nos posibilita la conexión con aspectos muy potentes, creativos y expansivos de nosotros mismos, pero al mismo tiempo el trabajo es una responsabilidad, tiene un componente de carga, y si se transforma en algo alienante, directamente no provee ningún tipo de bienestar ni ningún tipo de placer. A mí la docencia me encanta, dar clases me encanta, en un aula mucho más que hablándole a una computadora y sin poder interactuar con un otro. Pero al mismo tiempo el trabajo universitario tiene épocas en donde tenés que corregir 45 trabajos y les puedo asegurar que eso es alienante. Y tenés que completar el SIGEVA y el formulario X, el Y y Z y volver a presentar el programa anual con la modificatoria y armar un informe 2. Y es alienante y es hartante. Bueno, el trabajo siempre tiene como esos dos componentes. Menos mal que una parte del trabajo, digo, lo disfruto, me place, me gusta y todo lo demás. Si te toca trabajar en un trabajo en donde prácticamente todo es alienante, es decir, bueno, ahí vamos entendiendo la complejidad de la vida humana y sobre todo me interesa que estos autores por lo menos nos ayuden a entender el porqué del bienestar o el malestar que tenemos en nuestras vidas. Es angustiante porque en algún punto nos está dando esa posibilidad de no conectarse tan profundamente con las emociones distónicas, pero el trabajo alienante inevitablemente te lleva a ellas y no a otras. Entonces, ¿qué dice Fromm? Que la unidad alcanzada por medio del trabajo productivo evidentemente es enriquecedora, pero no es interpersonal. Un trabajo no necesariamente te da esa posibilidad del enriquecimiento interpersonal.
La que se logra en la fusión orgiástica es transitoria. Es transitoria. La que se logra, la que proporciona la conformidad, es decir, bueno, actúo como dicen los otros y qué sé yo, esa, la que proporciona la conformidad es solo una pseudo unidad. Por lo tanto, todas esas constituyen meras respuestas parciales al problema de la existencia. La solución plena está en el logro de uniones interpersonales en fusiones con otras personas en el amor. Ese deseo de fusión interpersonal es el impulso más poderoso que existe en el hombre. Y entonces acá es como que el autor que ha hecho, bueno, nos ha ido presentando esa necesidad de intentar dar respuesta a la angustia de la separatividad, esa necesidad y deseo de fusión interpersonal, y esto él considera es un impulso poderosísimo en la condición humana. Aspiramos a establecer relaciones que den respuesta a este deseo. Ahora bien, ahora vuelve a ser como una distinción. Las formas del amor vamos a encontrar formas más maduras y formas más inmaduras. Las formas más inmaduras, él va a decir, son las formas en donde todavía en la relación con el otro yo no llego a un amor maduro y lamentablemente se establecen vinculaciones en donde hay aspectos en donde con el otro van a emerger aspectos sádicos o masoquistas. Es decir, formas pasivas, masoquistas, o formas activas, las sádicas, en donde lo que va a primar ya no van a ser solamente cuestiones del orden de lo amoroso, sino cuestiones de lo sádico, de lo odioso, uno podría decir, ¿sí? Posesividades, celos, malos tratos, cuestiones abusivas, cuestiones mortíferas, cuestiones irrespetuosas, poco responsables, poco cuidadosas. Es decir, todo lo que hace que pasen, lo que pasa por supuesto en las películas, en la vida, en las relaciones, en las historias. Así que los seres humanos no solamente nos amamos, sino que muchas relaciones nos llevan a cosas muy dolorosas y muy complejas, muy difíciles. Cuestiones que inevitablemente están presentes en todo vínculo, porque hasta en los más amorosos de los vínculos ha habido momentos en donde hemos tenido ganas de matarlo al otro, o que nos ha sacado de quicio, o que nos ha agotado, o en donde ha habido expresiones más o menos explícitas de destratos, gestos de amor, pero también pueden haber gestos de desamor, maltrato, etcétera, etcétera. Es decir, es importante entender que el autor nos está tratando como de plantear como conceptos para ayudarnos a pensar, conceptos que son como abstracciones. Después, en la realidad de los vínculos humanos, las cosas nunca son ni tan puras, ni tan simples, ni tan perfectas como quizás puedan enunciarse, pero sí nos ayudan por lo menos para pensar que un poco en las relaciones humanas está eso. Están un poco presentes, en más o en menos gradientes que hacen a estos aspectos que son los más inmaduros o simbióticos que se denominan, o los más maduros, que vamos a ver de qué se trata. El amor inmaduro, dice, es un amor en donde predomina lo posesivo, tal vez, es decir, una percepción de que yo soy dueño del objeto, que el otro me pertenece, o yo le pertenezco, pero en algún punto en donde los vínculos van a tener el problema de que van a ser fusiones, pero sin la conservación de la integridad personal. ¿Sí? Es decir, es muy duro, pero digo, cuando uno prende la televisión y ve las situaciones de malos tratos, qué sé yo, femicidios, relaciones de pareja en donde la violencia está absolutamente instalada,
Eh, uno se puede... Bueno, a mí por supuesto que me apena ese tipo de vinculaciones, pero como profesional que se supone que estoy en una profesión que aspira a comprender la lógica de las relaciones humanas, más allá de la respuesta emocional, uno tiene que poder comprender la realidad de la condición humana. Y la realidad de la condición humana es que las necesidades, por ejemplo, de dar respuestas a estos deseos de fusiones interpersonales, es decir, que las necesidades, por ejemplo, de apego, que es un componente básico del comportamiento humano, las necesidades de cercanía para que se regulen ciertas emociones, para que no aparezcan las emociones de la soledad o el aislamiento. Es decir, esas necesidades son tan intensas, que nos tienen que ayudar a entender el por qué también se producen vinculaciones tan poco saludables, uno diría, o tan simbióticas, o tan posesivas, o tan lacerantes para los parteners de esos vínculos o de esas relaciones. ¿Sí? Bueno, la condición humana es ese deseo o esa intensidad es tan fuerte que nos tiene que poder ayudar a comprender el por qué enlaces inmaduros también se establecen, también se generan, también se producen. Las formas, en las formas simbióticas, digamos, básicamente van a emerger aspectos. Sádicos es el maltrato, como quien dice. Es decir, la sensación de que el otro es un objeto que me pertenece. Y masoquista es en la posición contraria, es decir, la posición pasiva en donde uno recibe malos tratos, sufre, como quien dice, la acción del otro, una posición como más, uno podría decir, de víctimas y de victimarios. Por supuesto que hay que lograr entender que en esa posición de víctimas y de victimarios uh, son como dos partes necesarias en ese interjuego para que se establezca. Y habla a las claras, digamos, por supuesto, de los fracasos en términos de los procesos de individuación, ¿sí? Y de la pérdida entonces de la integridad y del el entrar, como quien dice, en un juego, en una vinculación inmadura. Las formas maduras son las formas en donde la unión es a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad, ¿sí? Entonces, la madurez evidentemente tiene que ver justamente con eso que decíamos como en términos ericksonianos. Bueno, yo me puedo fusionar con el otro, pero no me confundo. Sino que se produce una fusión sin confusión. Yo mantengo mi integridad, yo mantengo mi individualidad. El otro mantiene su integridad, mantiene su individualidad. Y logramos establecer vínculos en donde nos cuidamos, nos queremos, nos respetamos en nuestras individualidades. Nos podemos fundir jubilosamente, logramos acuerdos, logramos construir la percepción de que estamos compartiendo un mismo estado mental, tenemos la sensación de un mismo estado emocional, logramos incidir en el estado emocional del otro y las emociones del otro inciden en el estado emocional nuestro. Piensen en ustedes en una linda relación de amistad, piensen ustedes en una linda relación de pareja. Entonces, en una linda relación de amistad, la alegría del otro a vos te alegra, la tristeza que está viviendo el otro a vos te entristece. Entonces uno tiene una percepción de que está compartiendo un mismo estado emocional. Con el otro podés entrar en relaciones de charlar aspectos de la vida significativos y vas a poder respetar que el otro tenga visiones de mundo tal vez distintas a las tuyas en algunas dimensiones, religiosas, políticas, académicas, y sin embargo vos no lo percibís eso como un ataque, que el otro pueda pensar distinto a vos, que pueda tener visiones distintas a vos, no es un ataque, sino que simplemente es un intercambio el que se vive en donde la integridad no está en juego, porque en definitiva, en las formas maduras, se está dando respuesta a esa
humana necesidad de interdependencia con respecto a otros, pero se puede tolerar que yo no tengo cuestiones de dependencia simbiótica con ese otro, ¿sí? Si el otro no piensa como yo no necesariamente lo voy a vivir como una carencia emocional o afectiva. Que el otro no satisfaga completamente las cosas que a mí me gustaría que tal vez se satisfaga, tampoco van a ser, es decir, va a ser una castración que voy a poder tolerar, porque en algún punto va a ser irlo reconociendo también al otro, como humanamente cada uno de nosotros en todos los vínculos hacemos, que es satisfacer a medias y frustrar también en otras dimensiones. Entonces, en las formas más maduras, el poder activo para traspasar las barreras que nos separan de los otros, eso sería un poco la cuestión amorosa. Entonces, en el amor se da esa paradoja de dos seres que se convierten en uno, pero siguen siendo dos. Entonces, en las relaciones maduras no hay simbiosis. Simbiosis es un concepto que viene de la biología, que quiere decir, simbiosis viene de la biología y es cuando dos organismos tienen tal vinculación que uno no puede vivir sin el otro. Piensen ustedes como, qué sé yo, en la etapa de los primeros meses de la gestación, vos no podrías escindir el ser que está siendo gestado del cuerpo de su madre. Si vos haces eso, ambos mueren, como quien dice, porque hay un momento de la gestación en donde hay una relación profundamente simbiótica. Las vidas están absolutamente interconectadas en términos biológicos y si vos los desprendieras, mueren ambos. Va a tener que producirse todo un proceso de madurez y después de 9 meses se va a poder producir el desprendimiento. Bueno, en términos psíquicos, nosotros podemos decir que hay relaciones que tienen un monto de simbiosis mayor o un monto de simbiosis menor. Por supuesto que en términos psíquicos, piensen ustedes cómo cuando somos niños nuestros modos son inmaduros de amor. Claramente. Porque todavía tenemos un grado de dependencia simbiótica con respecto a nuestros padres en sus primeras etapas, o con respecto incluso, fíjense si no es simbiótico lo que tenemos con amigos y amistades y grupos de pares en la adolescencia. Entonces, ese grado de simbiosis se percibe en que si nosotros los perdiésemos a esos objetos, nos sentiríamos absolutamente desbordados en términos de angustia. Bueno, resabios simbióticos siempre van a quedar a lo largo de la vida y se juegan en todos los vínculos, en todos nuestros vínculos. Después lo más maduro va a ser que eso disminuya y entonces ya no sean relaciones tan simbióticas las que establezcamos, sino que sean relaciones en donde por mayor grado de integridad personal no se establezcan tales grados de codependencia con respecto a los otros, a los demás, ¿sí? Pero existen relaciones adultas en donde uno ve, qué sé yo, estas cosas que yo te digo que son de maltrato, cosas abusivas, etcétera, etcétera. Sí, ¿por qué se dan? Y porque hay una relación simbiótica. Hay una relación en la cual es difícil que se pueda producir el desprendimiento, difícil en la que se pueda producir la separación, difícil en que se pueda producir entonces, ¿por qué? Porque hay necesidades humanas tan intensas que gobiernan ese vínculo o esa relación que es difícil que se produzca de repente el avance hacia una cuestión más madura. Ojalá se pueda, porque en las relaciones maduras, evidentemente, se da esto que es la preservación de la individualidad y la integridad de cada uno y al mismo tiempo la percepción de la posibilidad de trascendencia de esa individualidad y la construcción de algo del orden de la grupalidad. El amor, decíamos maduro, es una cuestión activa, no es una renuncia, no es un sacrificio, aunque en algún punto, digamos, evidentemente en la relación de pareja madura uno renuncia, no es lo mismo renunciar a ver, ¿cómo lo explico? Porque acá me parece que Fromm es como excesivamente optimista. El amor es una cuestión activa de dar. En eso yo coincido con Eric Fromm. O sea, el amor es actividad, el amor no es un afecto pasivo, es un estar, no es un arranque. En el sentido más general, puede describirse el carácter activo del amor afirmando que amar es fundamentalmente dar, no recibir. Es decir, dar,
para tener como más en claro esa posición madura activa de lo que se trata el amor. Ahora bien, ¿qué es dar? Por simple que parezca la respuesta, esta es algo que está pleno de ambigüedades y de complejidades. El malentendido más común consiste en suponer que dar implica renunciar a algo, privarse de algo, sacrificarse. La persona cuyo carácter no se ha desarrollado más allá de la etapa correspondiente a la orientación receptiva experimenta de esa manera el acto de dar. Entonces, ¿qué nos está planteando Fromm en algún punto? Bueno, hay que entender que acá hay mucho de confusión en esto de pensar que lo amoroso implica una renuncia y un coste. Entonces, que amar es un acto como medio heroico, en donde yo me estoy sacrificando por el otro, en donde yo estoy entregando cosas. Y es un poco más simple, es decir, el amor tiene que ver con que vos haces algo sin estar esperando nada a cambio. Es decir, chao, le voy a comprar un regalo a mi amigo, así le celebramos el cumpleaños, que la pase lindo, no sé qué, mirá, pensé en vos, hice esto otro, no sé qué, allá está, allá fue. El acto amoroso tiene que ver como con un acto que vos estás reconociendo, destinando tiempos, cuidados, reconocimientos, gestos de distintas naturalezas. Si dentro de un tiempo vas a sacar una gente y decir, uy, acordate que yo por vos hice no sé qué, yo por vos hice no sé qué, yo por vos, yo hice tal cosa, estamos en el horno. Porque eso quiere decir que cada acto o cada gesto en algún punto esperaba cierta reciprocidad. Si el punto está puesto en la expectativa de reciprocidad, estamos empezando justamente a enredarnos en algo que tiene que ver con la posición más receptiva. Es decir, volvemos a esa cosa como más infantil de que yo estoy esperando de el otro. Por supuesto que cuando uno es generoso, que cuando uno es amoroso, que cuando uno se brinda, suele acontecer la reciprocidad. Suele acontecer la reciprocidad. El amor es, dice Fromm, el amor es un acto que en general produce amor. Es una potencia que suele generar como respuesta algo bastante parecido. Si cuando uno suele ser amoroso y cuidadoso con las personas, despierta en las personas habitualmente sus componentes más amorosos y más amables. Y es bastante lógico, es bastante entendible. Del mismo modo que a la inversa es absolutamente cierto. Si vos a un alumno lo maltratás, lo humillás y lo rebajás al frente de todo con los compañeros, y mirá, además de ser una cosa abusiva, probablemente el otro por dentro te esté puteando, odiando y detestando. Y si no te lo contesta, tal vez sea porque haya situaciones abusivas y maltratantes que lo impidan. Pero con el paso de los años, una de esas te lo cruzas de vuelta en la calle y te recontra que te manda el diablo. Todos tenemos historias que podemos recordar de haber sido tal vez objetos de situaciones o humillantes o abusivas o maltratadoras y de las cuales tal vez en algunos momentos de la vida no hemos podido escapar por no estar ni lo suficientemente empoderados o por ser muy chicos o por estar en situaciones de dependencia muy grandes. Y son nefastas las huellas que dejan todas esas experiencias inmaduras de situaciones sádicas o de situaciones masoquistas. El amor tiene que ver con una capacidad en donde hay posibilidad de entregar sin estar a la expectativa y sin embargo habitualmente logra generar reacciones muy positivas y muy expansivas en los otros. Pero si esa no es mi posición, pero si la posición es más bien la de pensar que cada vez que yo hago algo por el otro estoy haciendo como una renuncia y estoy haciendo como un sacrificio, el carácter mercantil está dispuesto a dar pero solo a cambio de recibir. Para él dar sin recibir significa una estafa. Y la gente cuya orientación fundamental no es productiva va a vivir el dar como un empobrecimiento.
por lo que se niega generalmente a hacerlo. Algunos hacen del dar una virtud, en el sentido de que es un sacrificio, y sienten que puesto que es doloroso se debe dar, y creen que la virtud de dar está en el acto mismo de la aceptación de ese sacrificio. Para ellos, la norma de que es mejor dar que recibir significa que es mejor sufrir una privación que experimentar una alegría. Pero para el carácter productivo, dar posee un significado totalmente distinto. Constituyen la más alta expresión de la potencia. En el acto mismo de dar, experimento mi fuerza, mi riqueza y mi poder. Tal experiencia de vitalidad y de potencia exaltadas me llena de dicha. Me experimento a mí mismo como desbordante, pródigo, vivo y por lo tanto dichoso. Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad. Es muy poético como escribe Erich Fromm, la verdad que me parece muy poético, muy bonito y muy claro, ¿sí? Es decir, el amor tiene que ver con eso, es decir, el placer de ir y hacerle un regalo a alguien, el placer de hacer algo por el otro, el placer eh, de pensar en otro, escribirle, todos los que son gestos de amor, básicamente, es decir, escribirle porque está pasando por un mal momento, tratar de estar presente, todo eso que lleve entonces a eso, a la felicidad, pero no porque, uy, hay que hacer tal cosa, hay que... Nosotros lamentablemente sí, también vivimos en una sociedad que tiene ciertas normativas sociales de cómo se supone que debemos, de cómo debemos actuar. Uy, cómo vamos a ir a un cumpleaños y no llevar un regalo, es una obligación, no sé, sí, hay montones de formalismos que la vida social tiene y que muchos de esos uno los cumple, pero que uno, de nuevo, digo, uno puede ser que los cumpla más formalmente, entonces bueno, vos formalmente podés llevarle un regalito, pero también puede ser que junto con ese formalismo haya justamente gestos de amor que sean los que van haciendo las cosas más subjetivantes y más bellas. Eh, entonces, qué sé yo me acuerdo, a ver, un gesto de amor que a mí, de una persona excepcionalmente madura, amorosa, genuinamente que era una alumna mía en un curso alumna en un programa para adultos mayores, por ejemplo, con la cual establecimos un enlace que trascendía la cuestión solamente de alumno, alumno docente, porque había una historia, ella había conocido a mi madre cuando eran adolescentes, entonces ella tenía ya un vínculo de amistad histórica con mi madre. Teníamos toda la cuestión amorosa también de compartir el curso. Y de repente, hacia final de año, ella dice, ay, bueno, la verdad que fue tan lindo todo lo que compartimos en este año, tan lindas tus clases, tan esto, tan lo otro, que yo también me sentí con deseos de poder hacerte un agradecimiento y te compré este librito porque yo sé que en una de las clases habías dicho que te gustaba tal o cual autor y cuando estuve en Buenos Aires me busqué en unas librerías de libros antiguos que lo encontré, no sé qué yo, y me hice ese regalo. Gesto tan amoroso que no me lo olvidé nunca, como de hecho lo estoy narrando, porque cuando uno es el objeto de un gesto amoroso así tan grande, uno se siente muy distinguido, es muy bello. Mm, me dejó muchos aprendizajes a mí en mi propia vida también y en dirección después a una posición también más adulta de qué lindo que es cuando uno hace algunos gestos de esa naturaleza para con otros. Entonces también yo ya he seleccionado libros que he buscado a qué personas he querido dárselo, bueno, etcétera, etcétera. Pero ese tipo de gestos, digo, hablan de la potencia psíquica de una persona. Que por supuesto una persona que tiene un grado de integridad, madurez, excepcionales. Común de las personas no son así, digamos, es decir, tampoco en todos los enlaces se va a producir eso, es decir, acá había montones de componentes subjetivos e individuales, la historia, mi vieja, etc. Pero cuando uno llega al punto en donde uno percibe que
nosotros trascendemos el plus del intercambio, ahí está empezando a emerger algo que es del orden de lo amoroso. No sé si se comprende. Es decir, muchísimos vínculos, muchísimas relaciones tienen el componente lógico del intercambio que está en juego en toda nuestra vida social. En todas nuestras vidas, en todas nuestras acciones y relaciones sociales, constantemente estamos haciendo algo que es del orden de la interacción humana, que es el orden de intercambios, en donde para no sentirnos estafados, alguien da algo y el otro da algo en contraprestación. Desde una cuestión básica como puede ser un intercambio económico, es decir, bueno, yo te doy un producto y vos me das 100 pesos. Yo te doy un pan y vos me das 30 pesos. Bueno, un intercambio que para que no sea una estafa, ¿sí? Una cuestión educativa. Bueno, yo les doy unas clases y ustedes realizan unos trabajos por los cuales van a ser evaluados por estas clases. Entonces yo cumplo roles de docentes, ustedes tienen que cumplir también roles de estudiar. Entonces yo cumplo un rol que es enseñar, el otro cumple un rol de estudiar. Bueno, tiene que darse para que no sea una estafa mutua de ningún tipo el intercambio. Si yo enseño y el otro no estudia, y me está estafando. Si yo no enseño un pomo y exijo que el otro estudie, yo estaría haciendo un acto de estafa al otro. No sé si se comprende. Entonces, el plano de los intercambios, evidentemente, es lo que condiciona todas las relaciones sociales. Pero cuando empieza a emerger un plus, es cuando empieza a haber ya algo del orden de lo subjetivo y que va más allá de ese pacto. A mí, qué sé yo, para mí es un acto de generosidad cuando uno percibe, qué sé yo, cuando hay un estudiante que de repente dice, me generó tal o cual cosa, entonces busqué tal otro texto, no sé qué. Mira, si ya te saliste de la bibliografía obligatoria, wow, eso ya es un acto amoroso, te diría. Porque está dando la pauta de que vos te estás involucrando en un proceso y estás haciendo de algo que ha enriquecido llevando como a un plus de un intercambio. No sé si se comprende, ¿sí? Del mismo modo que también es ese mismo plus cuando uno percibe que hay un docente con lo cual al cual uno por ahí pueda plantearle alguna situación más compleja o algún grado de requerimiento de alguna excepcionalidad y te encontrás con docentes que efectivamente también te pueden escuchar o que pueden atender. Bueno, ustedes para el trabajo práctico cuando vean la película elegida de Los Escritores por la Libertad, bueno, para mí esa es una película en donde muestra una docente excepcionalísima que muestra cómo un proceso educativo realmente se transforma cuando no solamente nos hemos apegado a ciertos contenidos, sino que en algún punto nos hemos posibilitado que nos atraviese como proceso en dirección a la construcción de identidad, de la reflexión de la propia vida, la comprensión de aspectos significativos de la existencia y entonces ahí uno ve que hubo un plus. ¿Cómo daba esta mujer? ¿Esperando algo a cambio? Va de nuevo. Porque acá en esto de poner el foco en la cuestión del dar, como no renuncia, es decir, está claro que ella no, esta mujer, por ejemplo, esa docente, no es que no espere cosas a cambio. Al contrario, yo diría que hay expectativas puestas, porque en el amor siempre está puesta la expectativa. Lo que pasa que evidentemente es una expectativa que está ligada a que hay un deseo muy auténtico de que el otro pueda ser aún más libre, aún más grande, aún más potente a partir de los actos en donde ella está dando lo mejor de sí, esperando que el otro también pueda dar lo mejor de sí. Entonces, el amor es un dar, no un renunciar. En la dimensión sexual, por ejemplo, está claro que las expresiones de potencia tienen que ver con la posibilidad de dar y la impotencia con la imposibilidad, ya sea del dar, como qué sé yo, la emisión del semen en la expresión de la potencia masculina o el dar acceso en la expresión de la capacidad femenina de receptar. En la dimensión material, la riqueza, en términos materiales, las personas avaras son personas que sufren porque teniendo lo que no pueden hacer es desprenderse de.
¿sí? Entonces la riqueza tiene más que ver con la posibilidad de dar, de compartir, de que la cosa circule, mm, que la avaricia, que es más una posición psíquica en donde, aún teniendo, vos lo que no podés es dar. Eh, una de las cosas más complejas de la pobreza muchas veces es justamente que uno no tiene recursos para poder experimentar esta cosa tan placentera de poder entregar, dar cosas, comprarle un regalo a otro. Es decir, la restricción económica es muy dolorosa, no solo por la restricción en sí, sino porque te restringen esa posibilidad de una vida de mayor compartir con los otros, como quien dice. Es decir, de lo lindo de, qué sé yo, es hermoso tener unos mangos de más como para cuando te juntas con un amigo decirle, bueno, no, hoy te invito yo a cenar, hoy te invito yo a... Gracias, gracias. No sé si se entiende. Es decir, la belleza de poder hacer a veces cosas así, que a veces cuestiones materiales lo restringen. Te restringen esa posibilidad también de conectarte con la capacidad de dar. Pero lo económico es absolutamente menor en términos de lo interesante de lo que es la dimensión psíquica, ¿sí? Entonces, ¿qué es dar? Dar en algún punto implica enriquecer, enriquecer a la otra persona, realzar el sentimiento de la vida de la otra al exaltar el suyo propio. No es dar con el fin de recibir, dar es un dar en sí, por la dicha exquisita, pero al dar, evidentemente que pasa que no se puede dejar de llevar a la vida algo en la otra persona, y eso que nace en la vida se refleja a su vez sobre ella. Cuando da verdaderamente, no puede dejar de recibir lo que se da a cambio. Y eso es un poco la metáfora de por qué, bueno, dar implica hacer a la otra persona también un dador. Ambas comparten la alegría de lo que han creado, y eso nace en el acto de dar. Las dos personas involucradas se van a sentir agradecidas a la vida que nace entre ambas, y en lo que toca específicamente el amor, eso significa que el amor es un poder que produce amor. Entonces, qué sé yo, lo que yo les decía de esta señora y su gesto de amor. Nada, define un vínculo, establece cómo va a ser una pauta. Y cada vez que nos cruzamos también digo, qué sé yo, lo primero que nace en mí es una sonrisa de verla, la alegría, y mi sonrisa también en algún punto se transforma en un gesto amoroso para con ella. Y bueno, y eso es un vínculo amoroso, en definitiva. Es decir, algo que nos enriquece mutuamente, algo que nos sostiene, algo que nos acompaña, algo que nos da identidad, algo que nos provee eh, bienestar, algo que nos conecta con emociones sintónicas. No solo en lo que atañe al amor, dar significa recibir. El maestro, esta frase me parece hermosa, el maestro aprende de sus alumnos, el auditorio estimula al actor, el paciente cura al psicoanalista. Porque en definitiva, siempre y cuando no nos tratemos como objetos, todas estas relaciones, cuando nos permiten una relación genuina y productiva, el dar, entre comillas, es un intercambio. Entonces, cuando lo amoroso entra en juego, en cualquiera de los roles que nosotros podamos establecer, lo vincular, cuando predomina lo amoroso, en definitiva uno ve que tiene una cosa de reciprocidad extraordinaria. Yo como docente, ¿qué puedo decir? Me encanta esta tarea, y la verdad es que el único modo de poder hacerla disfrutándola es a partir justamente de esa retroalimentación hermosa que muchas veces viene de parte de los alumnos con los cuales uno realiza la tarea, ¿sí? Retroalimentaciones de distintos tipos, con la diversidad de lo que implica la diversidad humana. Es decir, pero evidentemente que el enriquecimiento viene de esa posibilidad de intercambio que se da entre los que participan en una relación. Bueno, entonces el amor es una expresión del desarrollo personal. Implica el logro de una orientación predominantemente productiva en la que la persona ha superado. Pero esto es lo complejo, ¿no? Ha superado. Mire todo lo que hay que superar para que uno pueda más o menos vincularse más sanamente con con el resto de las personas. Ha superado la dependencia. Ha superado la dependencia. No es fácil.
No es fácil. Superar la dependencia quiere decir que vos con el otro podés reconocerlo autónomamente. Pero implica que vos también te puedes reconocer autónomamente a vos como sujeto. Entonces, superar dependencias. Superar omnipotencias narcisísticas. Eso quiere decir creerte que vos no los necesitas a los otros. Creerte que vos solito, que con tu pupo alcanza. Omnipotencia narcisística es eso. Omnipotencia es decir, bueno, yo no necesito nada más que a mí mismo. Me alcanza con esta imagen que yo tengo de mí mismo y los otros. Superar la omnipotencia narcisística en algún punto implica reconocer que a los demás los necesitamos, nos necesitamos mutuamente, de que somos humanos limitados. Pero hay que poder superar eso para establecer vínculos saludables, salutogénicos y amorosos con los demás. Los necesito, alumnos. No sé si se comprende. Es decir, reconocer la necesidad que tenemos del otro, que no somos omnipotentes. Tenemos que superar el deseo, todos los componentes más sádicos que pueden estar presentes en un vínculo, es decir, los deseos de explotar a los demás, los deseos sádicos, los deseos de acumular. Necesitamos haber adquirido fe en los propios poderes humanos. Necesitamos tener coraje para poder confiar, es decir, coraje para poder confiar en el otro. Coraje, porque hay que tener coraje para poder decir ciertas cosas o enunciar ciertas cosas que vayan posibilitando que el otro te conozca más en profundidad y que no te vayas a sentir muy avergonzado por cosas que has dicho o por lo que el otro te pueda contestar o por lo que el otro te pueda decir. Confianza en que lo que vos estás haciendo es genuino y que el otro entonces también lo va a poder valorar en esa dimensión. Coraje para confiar en su capacidad de alcanzar el logro de los fines. En la misma medida en que carece de tales cualidades, uno tendría miedo de darse en el vínculo, y en definitiva ese miedo de darse es miedo a poder entonces establecer vínculos más amorosos. ¿Sí? Si no hemos podido lograr entonces superar la dependencia, la omnipotencia narcisística, el deseo de explotar o de acumular, o no tenés fe en poder confiar en el otro, si no hay esas cosas, es más difícil entonces poder darse y por lo tanto poder amar. Bueno, muy bien. ¿Qué queda en este punto? 4 componentes fundamentales que están presentes en el amor y los desarrollo en el texto Fromm, que son cuidar, responsabilizarse, respetar, conocer. Y los vamos a desarrollar rápidamente. El cuidado implica que el amor es también una preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Si no hay tal preocupación activa, es difícil pensar que haya un vínculo amoroso. Este chistecito a mí me encanta porque dice, nena, ¿cómo te haría un té cuando estés enferma? ¡Oh! Me da gracia porque es como una expresión, un piropo que se sostiene en que un componente amoroso clave es evidentemente el componente cuidadoso. ¿Sí? El cuidado del otro. Entonces, ahí dice, si te lava la ropa es que te quiere mucho. Y si te revisa los bolsillos antes es que te ama. Habla de la posibilidad realmente de que estás pensando en el otro, ¿no? La responsabilidad. Responsabilidad implica que la vida del otro no me es ajena. Me siento responsable por el otro. Hoy en día suele usarse ese término para denotar un deber, algo impuesto desde el exterior, pero en realidad la responsabilidad en el verdadero sentido es un acto enteramente voluntario. Se constituye mi respuesta a las necesidades expresadas o no de otro ser humano. Ser responsable significa estar listo y dispuesto a responder. Responsabilidad es responder. ¿Sí? Entonces, yo trato de tomarme mi tarea docente con responsabilidad. Es decir, quiero responder porque creo que entonces implica, bueno, que estoy dando respuesta a la necesidad de aprendizaje que el otro tiene. No me da lo mismo. No me da lo mismo. Entonces, la responsabilidad tiene que ver con que uno siente que tiene que responder
responder también. Pero no como una exigencia, sino que uno está, es un poco como dice el refrán, es decir, en las buenas y en las malas. Hay un gesto que a mí me pareció tan lindo de un grupo de chicos adolescentes que cuando un compañero eh, estaba atravesando una situación de cáncer y había perdido el pelo, entonces fueron como de visita y como expresión amorosa se habían todos rapado. Bueno, este se coló en la foto sin raparse, una vez no lo dejaron los padres, que pero todos se habían rapado como una expresión de, para mí es esto, es decir, cómo ellos sienten que la vida del propio y la vida del otro hay algo que empieza a tener un límite difuso, como quien dice. Lo que le pasa al otro, lo que le pasa a la persona a la que quiero, también me está pasando a mí. ¿Sí? El respeto implica que así como la responsabilidad implica esto de lo que al otro le pasa también me pasa a mí. Entonces yo voy a, como que mi accionar también tiene que ver con lo que el otro necesita, con lo que el otro es, con lo que el otro... También el respeto viene a ser lo que viene a diferenciar los tantos. Así, porque si el amor por momentos tiene ese como componente fusional, el respeto también va a tener que ver como con un componente que es de poder mantener la integridad, la individuación y la diferencia. ¿Sí? La diferencia, perdón, ¿no? Es decir, la integridad, la distinción de cada uno, la individualidad de cada uno y por lo tanto también la diferencia que puede existir. Respeto, porque dice, la responsabilidad podría degenerar fácilmente en una dominación y posesividad. Como me siento responsable por vos, hice tal cosa, hice tal otra, hice no sé qué cosa. Y hay cosas que pueden ser abusivas en las relaciones. Es decir, como me siento responsable, he decidido que estudies tal o cual carrera y no sé qué, como el padre de... Entonces, la responsabilidad puede generar en dominación y posibilidad si no fuera por un tercer componente del amor que es el respeto. Y el respeto no significa ni temor ni sumisa reverencia, sino que denota la capacidad de ver a una persona tal cual es y tener conciencia de su individualidad única. Si uno volviera a la película de la Sociedad de los Poetas Muertos que ustedes vieron, ven, ahí uno percibe que las cosas más trágicas de la vida pasan por esos enlaces en donde los componentes amorosos incluyen dimensiones profundamente inmaduras. Entre ese padre y ese hijo había muchas cosas que imposibilitaron que se transformase en un vínculo más maduro y en definitiva había una cuestión de amores muy simbióticos, de sentidos de responsabilidad muy grandes, pero en otros aspectos pérdidas de posibilidades de reconocimiento de la individualidad entre ese padre y ese hijo. Bueno, y cosas que hacen que las cosas se hagan muy difíciles cuando esos componentes no están. Respeto. Si amo a la otra persona, me siento uno con ella, pero con ella, tal cual es, no como yo necesito que sea, como un objeto para mi uso. Es obvio que el respeto solo es posible si yo he alcanzado la independencia, si yo puedo caminar sin muletas, si puedo sin tener que dominar ni explotar a nadie. Entonces el respeto solo existe sobre la base de la libertad. L'amour, l'enfant de la liberté. El amor es hijo de la libertad, nunca de la dominación, dice una vieja canción francesa. Y junto con el respeto, esperaba más de vos. Jódete. Dame tus imperfecciones, con ellas me conformo. Ah, qué románticas algunas frases. Bueno, el respeto es una clave importantísima en las relaciones interpersonales, porque marca el componente del límite, marca el componente entonces de la diferenciación. Esto que siempre nos dicen, mi derecho acaba donde empieza el derecho del otro, es decir, marca justamente como esa dimensión de no atravesar, de no sentirse con derecho a todo en un vínculo o en un enlace.
porque aún en los enlaces amorosos, digo, esos son justamente los que a veces más pueden llegar a confundir, en el sentido de que a veces uno puede llegar a sentirse con más derechos de los que efectivamente el otro ha brindado. Entonces, preservar el derecho es estar como siempre todavía muy atento a esa individualidad que el otro es y yo también. Sí, porque el respeto no solamente tiene que ver con el otro, sino también con uno mismo y muchas veces también implica poder frenar situaciones si uno percibe que a uno le están faltando el respeto, como quien dice. Conocimiento. Respetar a una persona sin conocerla no es posible. El cuidado y la responsabilidad serían ciegos si no los guiara el conocimiento. El conocimiento sería vacío si no lo motivara la preocupación. Hay muchos niveles de conocimiento y el que constituye un aspecto del amor, dice, es justamente el conocimiento que no se detiene en la periferia, sino que penetra hasta el meollo. Cuando hablamos de relaciones amorosas, hablamos justamente de algo que ha implicado una profundización en el grado de conocimiento mutuo que tenemos entre los participantes del vínculo. Conocimiento. El milagro y el enigma de la vida. Nos conocemos y a pesar de todos los esfuerzos que podamos realizar, no nos conocemos. Conocemos nuestros semejantes y sin embargo no los conocemos, porque no somos una cosa y tampoco lo son nuestros semejantes. Cuanto más avanzamos hacia las profundidades de nuestro ser o el ser de los otros, más nos elude la meta del conocimiento. Amando, me descubro, te descubro y descubro al hombre. Disculpa, ¿nos conocemos? No, creo que no. No era una duda, era una propuesta. Sos la mujer más linda que no conozco. ¿Por qué me dejas, Ana? Porque soy Sofía. El desamor como expresión de la incapacidad de reconocer al otro en su dimensión subjetiva. Bueno, hasta acá vamos a llegar por hoy. Quedan unas cuestioncitas más, pero creo que ya entre la grabación anterior y esta y lo otro ya tenemos bastante. Pero esta primera parte es uno de los ejes centrales y es entender la cuestión de la vida adulta, que en términos vinculares es tan clave y tan definidora de muchas cosas de la vida, de qué tan placentera o de cuánto padecimiento tengamos en nuestra existencia a partir de la calidad de los enlaces que podamos llegar a establecer con los otros y de cómo nos vinculemos con el mundo. En lo interpersonal, en lo laboral, en lo vocacional, porque el amor tiene que ver con cómo nos enlazamos con estos distintos objetos del mundo, que no solamente son los otros, sino que también son las profesiones, las carreras, de cómo logramos intimar, de cómo logramos cuidar, respetar, conocer y sentirnos responsables en los vínculos que establecemos con los otros y con el mundo. Cuando esto se logra, cuando logramos esas capacidades, cuando logramos esas cuestiones, la verdad es que el amor hace de la vida algo muy bello. Ayer una señora me mandaba, dice, cumplí 70 y largos años, dice, entonces les pedí a mis hijos y a mis nietos que me escribieran unas cartitas, que se quería que fuera mi regalo de cumpleaños. Y le armaron unos videos con fotos, con mensajes, con una canción tan amorosa, que por supuesto habla a las claras de las enormes capacidades que esta señora tuvo a lo largo de la vida de sembrar relaciones amorosas, de constituir enlaces cuidadosos, responsables, libres, etcétera, etcétera. Una persona tan amorosa que por supuesto que cuando pide esa cartita, yo creo que ella ya sabía más o menos las cosas que le iban a poder escribir. Pero bueno, estaba completamente emocionada y feliz con la cosecha afectiva que estaba haciendo y un poco, digo, muestra a las claras de cómo la vida puede ser algo muy, muy interesante de ser vivido justamente
cuando podemos cultivar modos de establecernos en el mundo y de vincularnos en el mundo y de relacionarnos en el mundo de modos maduros. Bueno, estimada gente, les mando a todos mis saludos. Espero que vayan bien con las lecturas y vamos a hacer probablemente un encuentro presencial breve junto con otras clases grabadas ya la semana próxima. Lo anuncio, espero poder cumplirlo, para ir redondeando cosas también de este año, de poder charlar, poder interactuar un poquito más. Les mando mis saludos y estamos en contacto.